Hola, hola, ya estamos otra vez aquí, estamos muy contentos y hoy estamos emocionados porque vamos a platicar de un tema que si bien creo que puede ser bastante, tal vez incómodo, ¿no? Retador, pero creo que muy hacia la reflexión. Muy necesario, ¿no? Muy necesario, muy necesario. Así es. Porque del tema que vamos a hablar es de las heridas de nuestra infancia que hoy siguen educando a nuestros hijos. Así es. Y correcto. parece algo como hasta, tal vez como, pero ¿cómo? ¿No? Pero nos vamos a dar cuenta como sí. Así es. Así es. Sí, de eso no se habla. Se habla. Bueno, llevamos ya varios ratos desde que tenemos este espacio hablando de las heridas, ¿no? Sí. De cómo los papás traen esta herida. Y para mí es un tema bien personal y les quiero contar y compartir por qué. Y para eso necesito contarles rapidísimo una historia que me sucedió cuando estábamos haciendo esta aventura de grabar escuelas Montessori en sitios donde no es tan común encontrarse una escuela Montessori. Ok. Esta historia me la comparte una guía. Me pidió anonimato de las personas a las cuales se refiere, por lo tanto no voy a decir mayor cosa. Ajá. Pero es una historia que creo que ilustra muy bien esto. Un día estaban en esta escuela, me cuenta esta guía, y estaban en observaciones. Esta escuela estaba en una comunidad alejada que de la noche a la mañana y gracias a la intervención de mucha gente se pasó de ser una estancia infantil de gobierno a convertirse en un espacio Montessori. Para lo cual muchos papás no estuvieron tan de acuerdo en un principio, ¿no? Porque me están convirtiendo Sí, claro, algo lo que yo... era normal para mí, una guardería, en un espacio bien raro. Entonces, un día, después de ya un trabajo de medio año con los niños, los invitan a hacer observación para que entendieran qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Repito, es una comunidad alejada, ¿no? Y entonces empiezan a hacer la observación. Y una chiquita decide participar haciendo el ejercicio de barrer. Okay. Entonces, ustedes saben, agarró sus papelitos, los repartió y empezó a barrer. Y al mismo tiempo la guía empezó a explicar a los papás qué estaba haciendo. Y miren, está barriendo y al mismo tiempo está trabajando pinza y está trabajando Coordinación ojo-mano. coordinación mano-ojo, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Un trabajo muy fuerte este de barrer. Sí. De la nada, un chiquito que estaba más lejos empieza a llorar desconsoladamente. Llora y llora y llora. Se le acercan, lo abrazan, le dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y de la nada, del otro lado, un papá empieza a llorar desconsoladamente, no puede más, se para, agarra a su hijo y se salen del ambiente. Me cuenta esta guía que ella no puede salir, pero la que sí se sale es la asistente. Ok. Se va detrás del asistente, platica y regresa. Llora. No, ¿qué? El caso es que la asistente le platica a la guía qué fue lo que platicó con el papá. Okay. Y el papá le dice, hace algunos meses mi chiquito, hombre, llega a la casa y la mamá le dice, ¿qué hiciste en la escuela? Entonces él agarra, busca en toda la casa y agarra una escoba. Se acerca con sus papás, el papá andaba por ahí, no estaba poniendo mucha atención. El caso es que agarra papeles, los tira y los empieza a barrer, haciendo el ejercicio. De barrer, claro. Y dice el papá, yo no supe qué pasó, pero yo agarré la escoba y le pegué 7 veces a mi hijo le pegué 7 veces. Ustedes preguntarán por qué. Y le dije, eso no lo hacen los hombres. Los hombres no barren. Y entonces me preguntarán por qué el número 7 tan marcado. El papá llorando le dice al asistente, porque fueron las mismas 7 veces que mi papá Me pegaba a mí. pegó cuando me agarró con una escoba, diciéndome exactamente lo mismo. Entonces, eso fue cuando me contaron esta historia. Sí, yo también Y él soy decía, sensitiva. el papá decía, cuando yo le pegué sentí el mismo lugar Claro. donde mi papá me pegó.
esas 7 veces. Entonces para él es impactante saber que ese ejercicio no era de, ay, mi hijo está barriendo, se está volviendo, no sé lo que Ajá. ¿no? Ajá. Había todo un ejercicio. Y en ese momento, cuando está viendo lo que es el ejercicio de barrer Montessori, Sí, con todo lo que trae atrás. desde a luego, propósito. destapa la herida del niño y destapa la suya. Tuya. Y cuando se salen a platicar, el papá diciéndole, perdóname, perdóname, yo no sabía. Una pirinola de 4 años. Ay, no. No, yo no sabía. Y en ese momento él se da cuenta de que a partir del material Montessori empieza a sanar la herida de su hijo y la herida de su De él. Y yo quería preguntarles, ¿qué diferencia hay entre esta experiencia que es muy gráfica y muy fuerte a la experiencia de un papá que le dice a sus hijos, yo quiero que tengas las mejores calificaciones, yo quiero que tengas el cuadro de honor, yo quiero que tengas esto, Claro. yo quiero que no sufras? Y creo que eso introduce un poquito el tema, ¿no? Claro. Porque el papá, pues no es que fuera malo, Sí, no, es que trae algo está no trabajado, repitiendo claro. desde su hijo la herida, ¿no? 100%. Entonces, podemos empezar a introducir cuáles son estas heridas, Estas heridas. que hemos tenido, pero yo sé que quería contarles la historia porque Ajá. esto me ayuda a darme cuenta de lo que decía María Montessori. María Montessori dice, sigan al niño, ¿no? Y a veces ese niño no solamente está en el ambiente, Está acá. está en el papá lastimado 100%. por un sistema educativo, ¿no? Y lo que queremos decirles es, no estamos aquí para culpabilizar ni a No. nuestros papás, No. ni a los abuelos, ni a nosotros. Estamos aquí para descubrir nuestras heridas Claro. Exacto. y dejar que los niños, a partir de un trabajo de libertad y de autoconciencia, Vayan sanando sanándonos Claro. a nosotros a también. todo el árbol genealógico. Y eso es seguir al niño. Exacto, y además creo que estas heridas, bueno, o sea, son también por parte del sistema educativo y también de las mismas familias que crecieron con padres. Alguna vez escuché una frase que es, todos somos víctimas de víctimas. Claro. ¿Qué podemos hacer para no quedarnos en ese papel Claro, de víctimas y empezar a sanar? Entonces creo que lo primero sí sería identificar estas heridas, como bien Exacto. estás diciendo, y pues creo que una de ellas como muy tangible o tal vez la más Común. sencilla de entender sería que muchos se sintieron no ser suficientes, No sé. no ser Exacto. suficientes para sus padres, ¿por qué? Porque todo lo tenían que demostrar, ¿no? Ujú. O sea, como soy suficiente solo si Me traigo 10 reconoce, amigos. solo sí, claro. Claro. Sí, de un sistema educativo que pues se basa en eso, o sea, se basa en la competencia, se basa en un número, se basa en la calificación, Claro. se basa, yo me acuerdo perfecto de que teníamos un profesor en preparatoria de literatura, buenísimo, era, o sea, una enciclopedia, y sus clases eran entretenidísimas, la verdad, era canijo porque era canijo, pero siempre nos decía, a ver, si ustedes aceptan que haya una primera dama, entonces va a haber una última. Si ustedes aceptan que haya un primer lugar en un salón, entonces va a haber un último. Pero el último. ¿Y en qué se basa eso? Claro. O sea, ¿qué es lo que lo está determinando, no? Ayer, por ejemplo, también lo platicaba con unos papás en una entrevista que me decían, es que, o sea, definitivamente yo no quiero el promedio de mi hijo, ¿no? O sea, ellos son pareja reconstruida, él tiene hijos más grandes que ya están en la universidad y me dijo, la verdad es que estamos fascinados con el método Montessori, con la filosofía, porque vemos todo este aprendizaje, ¿no? En mi chiquita que es muy diferente a lo que vivimos con los grandes y que los grandes siempre vivieron picando piedra con ya reprobó no sé qué, ya va arrastrando la materia de no sé qué. Y me dijo, y la verdad, yo lo veo con compañeros míos, ¿no? O sea, los que salieron de 6, 7 y 8, hoy son exitosísimos. ¿Por qué? Porque tienen habilidades blandas, porque tienen relaciones públicas, porque tienen inteligencia emocional, porque tienen muchas otras cosas a un estándar que determinó quién, cuándo, Exacto. con qué ¿Por qué? y para qué. Claro. ¿No? O sea, Exacto. ¿para qué? Exactamente, sí. Y creo que justo esa herida hace que como papás, inconscientemente, Es que es inconsciente. Sí, Es sí. inconsciente. busquemos una escuela en la que pues, de frente sí es como, no, estoy convencida porque mira las instalaciones, porque wow, porque me ofrecen esto, porque la tecnología, porque tal, pero realmente estás eligiendo un sistema que te está dando seguridad porque está volviendo a decirte, mira, aquí tu hijo va a poder demostrar que sí es el mejor Ujú. porque puede tener un 10. O sí, Exacto. o sea, estamos eligiendo las escuelas para nuestros hijos Claro. desde esa herida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las elegimos, o sea, digo, pensando en algunos papás de aquí, o sea, las elegimos
con esa intención. Exacto. O sea, con esa intención. No es Perdón. tan inconsciente. Ajá. Es que es una Y con proyección esa- que también claro. tiene. Ujú. Y con esa intención de mi hijo va a ser el del 10. Ajá. O sea, Sí. mi hijo va a tener una calificación. Nunca los inscribimos con esa mentalidad de tal vez mi hijo es el del 3. Claro, claro. O tal vez mi hijo es el del Y 5. eso está bien. O sea, y está bien, ¿por qué? Porque regresamos a esta parte. La herida de no sentirse suficiente tiene que ver con esta sensación de no cumplo las expectativas de papá y de mamá. Exacto. Y eso debe ser una de las cosas, eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Y el problema es que en esas expectativas nosotros nos hemos acostumbrado Sí. a que hay estandarizaciones que le ayudan a los papás a saber si son suficientes o no son suficientes. Ujú. Y yo entiendo, para los papás la herida se magnifica a partir de sus hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese magnificar la herida, te sientes mucho más vulnerable. Y entonces tu hijo llega con un 7. Ujú. Y es un 7 bien logrado, es un 7 que demuestra dónde va. Claro. No demuestra quién es, Exacto. demuestra dónde va. Es en un ese 7 momento. honesto. Exacto. Creo que ver las calificaciones como una escala, como lo que son, Pero ¿no? además, viene la calificación y la respuesta es que no eres suficiente. Sí. Te lo Sí. está diciendo el sistema, Sí, no sí, sí. eres suficiente. Y en ese no eres suficiente con este 7, el que sufre no es el chiquito, es la herida del papá al cual le dijeron, tu 7 no es suficiente. Y se te cerraron las puertas. Y hay un montón de cosas bien complicadas que suceden a partir de no sentirnos que son Sí, suficientes. claro. No, y como papá con ese 7 en la cabeza te vienen esos recuerdos, esos que tú fallaste. Y a futuro, ¿qué le vas a dar? ¿A dónde vas a acabar? Claro. ¿De qué vas a Porque sufrir? te dijeron que eso iba a determinar tu futuro. Entonces, Exacto. realmente, ¿qué es lo que te está doliendo o te está importando? Que tu hijo no se saque el 10 o que no lea a los 4 años como el de la escuela de al lado. O te está importando esa herida de China, entonces no va a lograr tal porque ya tiene 4 y no se sabe. Claro. Pero ahí entra el papá necio. Porque me imagino que a usted le está de pasar lo que te diría. Pero es que yo meto a mis hijos a inglés, porque está bien, aquí les dan lo básico, pero es que un extra, porque aquí no tienen este Claro. nivel, y es que allá afuera, el siguiente nivel, y el trabajo, y la experiencia, y que conozca el mundo, Te das ta. cuenta de la herida de ese papá. Exacto. Claro. Porque además nosotros estamos pensando ahorita en, ay, los pobres niños que sacaron 5, a los cuales les dijeron burros o los reprobaron. No, a veces la herida también viene. Hace poquito platicaba con una mamá que me decía, no, yo no tengo ninguna herida. Yo era la niña perfecta. A mí los maestros ya decían cosas y yo ya lo había hecho. Los maestros me preguntaban a mí, casi Ajá, y que, decías, ay, No tienes ninguna. no tienes ninguna herida. ¿ya te escuchaste? Ubicas a Narciso. Ay, sí. Ajá, o sea, porque sí, Sí, claro. hay una herida Imagínate bien su fuerte. necesidad Sí. de ser perfecta. Desde luego. Un sentido de pertenencia. Ese es un grito silencioso de, aquí estoy, De no me pidas sentirse- esto. Porque tú crees que a Exacto. pesar de los 10, a pesar del 10 en conducta, a Ujú. pesar de todo esto, ¿se sentía suficiente? No, y creo que también, o sea, reflexionando en la historia que nos acabas de contar, o sea, es como, suena horrible, pero inconscientemente como papá a veces dices, yo viví esto y yo sufrí esto, pues ahora mi hijo que lo sufra igual. Sí. Porque es el camino que ¿No? conocemos. Porque, pues, porque si no, ¿qué va a hacer? Porque Mira cómo soy yo. porque me formó carácter. Ve dónde estoy, Exactamente, y ve yo lo que soy tengo. una chinga Ay. que no me ríe. Desde luego. Desde luego. Sí, claro. A mí Claro. cada que me dicen eso digo, híjole, ¿y estás seguro de que estás bien? Desde luego que no está Sí, bien. claro. Sí. Desde luego que no está bien. Y van a estar replicando la herida. Y lo peor tantito. Sí, le estarán haciendo daño. Y dice María Montessori en Educación y Paz. El problema de la guerra entre el adulto y el niño es que se replica. Claro. Claro. Y peor, que no nos hacemos conscientes. Entonces, yo creo que todos en algún momento tuvimos una herida, tanto de esas Sí. clásicas que nos producen los papás, como de las que nos produce un sistema en el que vivimos, ¿no? Claro. Y lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahorita, hacernos conscientes, ¿no? Conscientes. Porque hay diferentes heridas. Tú nos hablabas de esta primera, de la herida de no sentirnos suficientes. Hay otras también heridas que nos va dando el sistema, Marcando. ¿no? Como estábamos viendo nos está compartiendo también una plática para papás.
el de no se acercaron a mí. Me sentí invisible. Me sentí Ah, solo. sí. Me sentí solo. No hubo alguien que se acercara conmigo, que respetara lo que yo digo, que me escuchara, Que me realmente hic- me acompañara. Que, en el que estuviera, proceso. que estuviera ahí Sí, nada más. claro. Ujú. Y eso no significa que haya papás ausentes. Significa que No. hay papás que no saben cómo estar. Sí, claro. Exacto. Sí, 100%. porque estás cuerpo presente, mente ausente. Puede estar con el celular o estás pensando otra cosa y el niño está ahí. Sí. O sea, y eso que platicamos hace poco también. Pues como papás nos dejamos de maravillar. No, te lo estás exigiendo Exacto. y no estás Realmente observando realmente y observando lo que acompañando. necesita tu Y esa hijo es la clave. Ujú. y validando, ¿no? La clave es parte de la observación. Sí, claro. Cuando yo, antes de observar, tomo el papel de el adulto, yo soy el adulto, por lo tanto, Yo sí sé. yo vengo primero, mi opinión va primero porque yo soy el que sí sabe. Porque ya tengo la experiencia. Porque ya tengo la experiencia de lo que quieras. Entonces, antes de observar y antes de preguntar y antes de validar, creo que esa es otra palabra bien importante, Ujú. soy el primero que corrijo. Sí. Exactamente, y no Sí. toleras, yo creo que la equivocación por lo mismo, porque tú te sentiste tan solo o poco acompañado y Que tuviste cometer un que- error es, sí, claro. Claro, y tuviste que hacer lo que sea para darle el gusto a tus papás o a la maestra o a quien sea, que no toleras que tu hijo tenga pues ese tropiezo o esa dificultad Claro. o su propio ritmo, que ni siquiera sabe. Ajá. Y ahí viene también otra consecuencia. Yo como papá me tengo que adelantar al castigo antes de que llegue otro adulto y me lo corrija. Porque entonces voy a perder, perder Credibilidad. poder, credibilidad, autoridad. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Entonces ya tengo el enojo que me originó el niño, ¿no? Tengo el enojo que me está dando el otro adulto. Tengo que rebotarlo con alguien que no me va a rezongar, que es físicamente Sí, claro. pues más débil que yo y otra vez es el círculo Imponerme, vicioso. claro. Exactamente. Ah, Y dijiste la palabra, o sea, ¿quién tiene la autoridad? ¿No? Ujú. Entonces, como papá, yo busco la autoridad. Como maestro, yo busco la autoridad. Y en esa autoridad, Qué herida estoy transmitiendo Otras también. heridas. Sí, No, sí. y además como que en ese afán de no quiero, o sea, como hago todo esto y le exijo perfección y lo que sea porque no quiero que sufra, ¿no? desde luego, Ujú. Pero ¿por qué nos enseñaron que frustrarte y sufrir un poco era algo malo? O sea, es algo necesario. claro, para porque nosotros. a la hora de que te equivocaste, te pusieron taches, hombre, Sí, no, claro. Y te pusieron Claro. un burrito y... Pues no quiero que mi hijo sufra, no, pues que seas el mejor, órale, Claro. y te meto a Ujú. pulmón y te meto a no sé qué, y te meto a tal y tal, para que nunca te equivoques y nunca tengas que sufrir. Sí, porque para llegar al bien tienes que pasar por el camino del dolor, ¿no? Sí. O del mal. Y mucha gente te dirá, no, es que sí, claro, el dolor es... Sí, pero no así. No de esa Hay forma. hay otros Ajá, caminos. porque el dolor va a ser siempre. Siempre vamos a tener momentos difíciles y no se los Sí. podemos evitar a los hijos. No O sea, debemos. No ayudar. debemos Sí, evitárselos a los hijos. Pero el problema está cuando quieres evitárselo y no acompañarlo en él. Claro. Exacto, claro. es eso. Ujú. Es eso. acompañarlo. Y yo no sé si hay algo más formativo en la vida de un niño. Por lo menos a nosotros nos pasa cuando ya somos adultos, ¿no? Que te das cuenta que tu papá se equivoca, que no son perfectos. Y ustedes están trabajando con niños en esta etapa de desarrollo. Claro. Donde mamá y papá son... Dioses. Dioses. Sí, 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 sí. Y entonces, cuando te das cuenta que no, que meten la pata, que se equivocan. Y que te dijeron, no era lo que Pero- Y te das cuenta luego en los niños, ¿eh? O Desde sea, porque luego. lo ves y ves el niño que, o sea, luego cuando se equivocó es como voltea así como de con cara de, Ajá. Ujú. ¿qué pasó? Un ¿No? adulto Lo voy- se sí, equivocó. claro. Y Exacto. no hay nada más formativo que el adulto decir, me sí, equivoqué. Sí. me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, te grité y no debí haberte gritado. Perdóname. Es que discúlpame, creo que para un adulto le sale más difícil decirle discúlpame a un niño que Claro. decirlo a otro adulto. Pero desde luego, porque te quita autoridad. Y Bueno, lo que Claro. le ha de haber costado el papá de la historia haber dicho perdóname. Fue un trancazo. Pues se quebró. Sí, claro. Pero fue un trancazo que gracias a un ambiente preparado. Claro. Se Y dio. es ahí un poquito también donde empezamos a sanar a partir de lo que los hijos nos enseñan, ¿no? Ujú. Ajá. Y empezando por cambiar el ambiente preparado en el cual tenemos la relación con nuestros hijos. Sí, claro. 100%. Totalmente. Sí. Sí, creo que, o sea, es súper importante. Bueno, nosotros en los talleres de disciplina positiva, como que nuestros más
La mayor parte como de focos rojos dentro de estas heridas, siempre los damos y nos encanta. Justo el primer taller cuando los metemos a esta inmersión de qué es la disciplina positiva, qué es la crianza consciente, desde dónde tengo que conectar antes de corregir, ¿no? O sea, como leer esta parte. Y todos los papás terminan así como de, creo que me voy a ir yo a terapia. Y yo, No, y incluso ahí está la respuesta. terminamos con lágrimas de los Sí, papás. sí. O sea, los primeros talleres dices, claro, es que estás haciendo que se topen con una realidad que nunca han volteado a ver porque es normal en el mundo. Claro. Y entonces vas ahí con la corriente y no te detienes a analizar realmente ver, qué claro. está sucediendo contigo. Es que ahorita esta generación que nacimos en los 80, crecimos en los 90, nos formamos en los 2000 y ahorita somos pues, papás o tíos, pues tenemos muchos sentimientos adentro de nosotros, porque sí nos tocó históricamente crecer entre lo que es la tecnología, en El siglo pasado. dos siglos, dos Literal. milenios. Entonces sí cargamos muchas emociones también adentro de nosotros. Que ese tipo de ejercicios, actividades que hacen ustedes, pues son muy buenas. O sea, porque también nosotros, es otro grito silencioso, buscamos a alguien que nos diga. O cuando decíamos, yo decía mucho en la prepa, como por ejemplo, estamos contando, ay, ¿cómo quiero un abrazo que alguien me diga, no te preocupes, todo está bien? O sea, pero todo lo que había atrás, ¿no? Nadie te- Imagínate que alguien te hubiera abrazado, que el maestro de matemáticas te hubiera abrazado y te hubiera dicho, oye, sé que sacaste un... No, el maestro de inglés me pegó una vez. Vamos. No, bueno. No, bueno, te sí, aventó sí. el borrador. No, me hizo así, pa. Sí, claro. Y bueno, lo que sea. Sí, claro. Pero detrás de eso, sí hay una acusación bien fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Dice María Montessori en un libro que le recomendamos muchísimo, que se llama María Montessori habla a los padres, que rescata un poquito de lo que ella escribe a partir de su relación con los papás. Y dice, el regalo más grande que podemos darle a la infancia es hacernos a un lado. Y yo quisiera como tomar la frase y cambiártela un poquito, perdóname doctora, pero el regalo más fuerte que podemos hacerle a la infancia es sanarnos Sí, como papás. Totalmente. 100%. Y empezar a trabajar con eso. Y de nuevo, así como los alcohólicos, así como los drogadictos, el primer paso es darnos cuenta Sí, Reconocerlo. de que 100%. fuimos heridos, Conocerlo. ¿no? Y Reconocerlo. yo recuerdo uno de los momentos más difíciles dentro de la formación que teníamos para adolescentes Montessori, fue la parte en la que la guía Bárbara nos decía, tienes que darte cuenta que todo lo que te hizo daño dentro de la secundaria, porque además es Sí, un grado, unos años. heridas, ¿no? Tienes que voltear y decirle a ese adolescente, no fue tu culpa. Ese 5, ese 10, esas veces que te sacaron del salón. Ese acto de rebeldía. Ese acto de rebeldía no era tu culpa. Tampoco era culpa de los maestros. Era un sistema que aprendimos como humanidad a tener. Vivir así. Y que hasta ahorita estamos cuestionando. Pues la diferencia va a estar en que nosotros nos atrevamos a sanar a partir de nuestros hijos. Sí, claro. Ese es el cambio. Por eso 100%. seguirá. Sí. Porque nosotros nos vamos a sanar a partir de acercarnos desde la humildad, desde el seguirlos, desde el observarnos. Tanto papás como guías, como maestros, porque ellos vienen a eso, vienen a cargar nuestras heridas, a darnos, A espejeárnoslas. a enseñárnoslas y a sanarlas. Sí. Sanarlas. Exacto. Y creo que otra de las heridas que se deriva mucho de esto, precisamente es el que muchas veces no nos sentimos escuchados, tal vez de niños, ¿no? Entonces era como, me siento así, ay, no es para tanto. No pasa Ay, nada. no, mira, no No pasa pasó nada, nada. no O pasa no, me caí, ay, no es tan Levántate. tonta, no fue tu culpa, fue la culpa, ¿no? Y entonces, claro que de grandes lo reflejamos porque tenemos miedo a que nuestros A hijos... compartir, No, claro. y además muy poca tolerancia, porque escuchas el llanto del niño y entonces es incómodo y Claro, entonces mejor sí. lo tapo y le doy cualquier cosa para que deje de Claro. llorar. O, igual no pasó nada, ya levántate y bye. O sea, no nos detenemos a realmente escuchar esas necesidades y volvemos A observarlas. Claro. Exacto. Y socialmente también caemos mucho como en no quiero que me vean regañar a mi hijo, no quiero que vean que mi hijo es el que hace el berrinche. Claro. Es mi imagen. ¿Qué van a pensar Claro. de mí?
que no los sé educar, ¿no? Exacto. Claro, y entonces el ser padre se ha convertido en acto de miedo. Le tienes miedo a los demás, le tienes miedo a la escuela. A todo. Y eso es horrible. Imagínate poder, o sea, trabajar en la educación de un niño teniéndole miedo a los encargados de esa educación. Sí. Y nosotros lo hemos visto. Hay una separación entre el equipo papás y escuelas. 100%. Pareciera que los Muchísimo. papás están ahí para ver en qué momento Te equivocas. Y brincan. Brinca, pero además el día de hoy tenemos las herramientas para hacer daño real a un Sí, claro, 100%. Es súper triste. No, y es que brincas no Claro. nada más como una queja, no, ya brincas a herir, Ah, a claro, lastimar. no, no. hacer Ujú. daño. Y legalmente y institucionalmente. Claro. Y además o sea, ellos piensan, no, es que yo estoy defendiendo a mi hijo. Y en la defensa del hijo se justifican un montón de Claro. cosas. Sí. Y Te entonces, justificas el querer sanar tu herida. desde luego, Sí. el Claro, porque cubrirla, yo porque sí no soy le estás perfecto, Sí, no, el tú no. cubrirla. Exacto. Claro. Es horrible y además creo que con tanta información que hay de tantas cosas, ahorita que dijiste nos da miedo regañarnos o lo que sea, Claro. también cuando estás del otro lado y estás queriendo hacer una educación respetuosa, con disciplina positiva, resulta que también te da miedo, ¿no? Claro. Porque cuando te agachas y le dices, a ver, pero tal, ¿no? Y ya estás pensando, no, es que van a decir la típica mamá que es barco y que su niño, no, entonces ya no sabes. Una está pésima porque eres Desde luego. autoritaria tal, la otra porque no, o sea, no hay realmente pues, ¿cómo se dirá? O sea, una compasión Claro, o no una sé, empatía. empatía, de decir, oye, todos pasamos por ahí. Desde luego. Y las instituciones también, una realidad es que como escuela cuesta mucho trabajo acercarte a los papás porque no hay respuesta, ¿eh? O sea, ¿cuántas juntas, cuántas pláticas? Escuelas para padres, escuelas para talleres. padres que organizas, que ves el tema, que quieres compartir y se conectan 5. Claro. Entonces dices, ¿Qué tanto vale la pena que ¿qué yo esté tanto? perdiendo el tiempo? Claro. Y además... Y desgraciadamente por la inmediatez de esto. O sea, Exactamente. porque pues ¿para qué me conecto a la junta de la escuela si pues en TikTok me van a salir 3 videos al respecto y con eso ya aprendí? Con eso ya Claro, sé. claro. Y entonces viene otra de las cosas que se critican mucho hoy en día, la ilusión del conocimiento. Ajá. Porque Sí. pensamos que sabemos mucho, porque tenemos, o sea, estamos atascados de TikToks de educación y un montón de influencers. Nosotros mismos estamos haciendo un esfuerzo Sí, claro. para a través de esto llegar, ¿no? Ajá. Y bueno, inclusive el problema no es que nosotros tengamos acceso a todo esto. El problema es que desde chicos no se nos enseñó una de las cosas más importantes que sí enseña Montessori, y es el criterio. Claro. Claro, el La- discernimiento. El discernimiento de decir, oye, esto sí me ayuda, me construye, Esto y no. esto no. Esto no. ¿No? Nos tragamos las tabletas como van. Entonces, inclusive si tú estás viendo este video, critícanos. Sí, claro. O sea, no, Sí, no, sí, no, no lo tomes como te estamos El absoluto, verdad. claro. Sí, te sí, estamos sí. compartido lo que nosotros Hemos vivido Exacto. la experiencia, claro. pero inclusive de repente pueden escucharnos y saltar muchas heridas. Decir, no, tú no, ay, mira, es que tú ustedes están tú no lo estás viendo desde afuera, sí, la claro. generación de cristal, lo que sea. Es que te faltó esto, es que te quedaste callado. Bueno, entonces, dinos. Ajá, y estamos justamente en eso. Yo creo que hay dos respuestas, ya compartiendo un poquito qué es lo que Montessori propone y al final todas las teorías de educación alternativas, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Poner enfrente todas las educaciones Las alternativas opciones. para que tú elijas la que más Sí, te hace claro. sentido, ¿no? Pero yo creo que el peor enemigo de esta generación es el ruido y la ignorancia escondida, ¿no? Ruido porque Sí. hay mucha cosa. Mucha información. E mucha. ignorancia porque pensamos que sabemos Y no sabemos. y no Y sabemos. no sabemos. Y estamos a punto de vivir un cambio. Ahora con el crecimiento de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial nos va a cansar bien rápido. No, si no es que ya. Bien rápido. Y entonces nos vamos a dar cuenta que lo que en verdad construyen nuestros niños no está en una pantalla. No. Está afuera. Y lo que nos construye a nosotros está afuera. Sí, claro. Y va a haber una salida masiva de las personas a las experiencias externas. Porque nos Porque va te a va a cansar. faltar. Exacto. Claro, o sea, porque eso al final siempre va a ser lo mismo. Y puede, y es una herramienta increíble
pero no hay que dejarlo de ver como lo que es, de una ser herramienta, pero no podemos empezar a sustituir con que eso, o sea, las vivencias, la real educación, el contacto, no te lo va a dar ese mundo. Y ahorita creo que también es un miedo de los papás, Desde que luego. no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no, pero los hijos Sí, que ya permito están como que, claro. muy ¿Y metidos. sabes qué pasa ahorita metiéndonos al tema de algoritmos? Los algoritmos están hechos para traerte el contenido que tú vas a observar. Claro. Exacto. No el que más te gusta, el que más vas a observar. Ujú. El que te tiene más claro, tiempo en la claro. pantalla. Claro, claro. Porque de repente, no, si yo le pongo que me gusta algo, me va a empezar. No siempre. Te va a poner el que más tiempo te tiene en la pantalla. Y si nosotros estamos observando nuestro celular, TikTok, la red social que sea, de este miedo, ¿qué creen que les va a salir? Sí, claro. El Exacto. niño que se ahogó en la escuela, Claro, el que se siempre. perdió acá. ¿Y cuál es la situación? Que ese miedo no es real. Ese miedo está Es siendo impuesto por, fabricado claro. por un algoritmo. Fue sembrado ese miedo. Desde luego. Entonces, lo que Pero va a empiezas a pasar- regirte bajo eso, ese miedo. Sí. Justo ayer veía un TikTok de una psicóloga que decía, a ver, imagínense un limón. Imagínense que parten un limón y luego que se lo exprimen en la boca así. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Inmediatamente, Reacciona. salivar, ¿no? Pues, Reacciona. Es lo mismo que pasa con una herida. Puede que no haya pasado, puede que no exista, puede que sea una ilusión, puede que sea infundida por una red social, sí. pero tu cuerpo ya está fabricando la defensa fisiológica para poder reaccionar ante esa Y herida. eso sí les ha pasado. Estás de repente viendo algo y viene una imagen muy impactante. Sientes el shock de adrenalina. Claro. Tú no estás en peligro en ningún momento, pero tu cuerpo reaccionó con el shock de adrenalina. Ay, no puedo dormir. Pues no, te acabas Claro. de poner un shot de dopamina, adrenalina claro. muy fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que pasa un poquito por esto, ¿no? Nuestros hijos tienen todas las herramientas para crecer, ¿no? Para autoconstruirse. Sí nos necesitan, desde luego que nos necesitan, pero no somos indispensables. No, claro. Nadie. No. Nadie es indispensable. Y aquí lo padre es que tú sientas que el equipo que haces con tu hijo tiene que ver con eso, con acercarme desde la humildad, decir, también vengo a que tú me ¿Qué enseñes. me puedes enseñar tú? Claro. Exacto. Vengo a dejar un ratito el celular al lado y vengo a estar contigo a observarte. Guíame. A escucharte, llévame. sí, claro. ¿Qué es Voy a lo estar que te contigo en tu gusta? mundo. Vamos a estar un rato. Voy a estar contigo En tu mundo. Es que es eso. Sí, Es eso. Ya. Voy a estar contigo. Ujú. sí, claro. No, y que ellos lo puedan percibir así, creo que es uno de los regalos más padres que tienes. Y a veces no te das cuenta ni de que lo estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, Ujú. pero algo va pasando de repente, pequeñas señales que vas viendo en tus hijos, que creo que sí te dan un poquito de esperanza dentro de este mundo en el que todo está mal Es el hecho, relajo. de que no lo estés haciendo tan mal, ¿no? No lo O estás sea, haciendo de tan que... Exacto. De que sí el observarlo, sí el seguirlo, sí el dejarlo, pues no está tan mal. Claro. Y en la ilusión que tenemos como sociedad en las redes sociales de que todo está tan mal, tampoco es cierto. Tampoco. Estamos viviendo una de las etapas de la humanidad más, donde los niños tienen más derechos, donde tienen... hace un siglo se nos están muriendo de tuberculosis, se nos están muriendo de Claro, varicela. donde el pronóstico de salud es Era muchísimo, terrible. claro. Sí. Ahora, La tasa de natalidad. estamos, hemos tenido una conciencia tampoco de rellenarnos todos porque se nos acaban los recursos, pero estamos viendo una etapa de conciencia y despertar, ¿no? Sí. Que se da un poquito gracias a las redes, pero también gracias al momento en el que nos salgamos. No todo está mal y la esperanza, y el sello de esa esperanza lo acabas de decir, está en que allá afuera hay unos niños riendo. Sí, claro. Y ahí está la esperanza, ¿no? Sí. El problema es que nuestra sociedad tiene que aprender a verlo. Aprender a verlo. La esperanza no está en la generación que ahorita tiene el poder. Si se dan cuenta, la mayoría de los líderes políticos pasan de los 60. Sí, claro. Totalmente. Y los que están haciendo la cosa muy mal. Tenemos que regresar y decir la esperanza está en ellos. En ellos. Y ahí María Montessori dice también en Educación y Paz, ¿quién tocará la campana? ¿Quién hará entender a los demás que la esperanza está
en que nosotros nos hagamos un lado, nos sanemos y dejemos que ellos, los del mañana, vengan y hagan lo que les toca hacer. Claro. Exacto. Ay, sí, pero, o sea, bueno, suena todo muy lindo, muy real. O sea, pero me pongo a pensar en un plano más realista y más terrenal, de ver ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros estamos sufriendo un cambio con la escuela y de ver como dentro de este cambio, bueno, yo agradezco infinitamente a las familias que hemos tenido que llegaron porque éramos la escuela de la esquina, literalmente, y que hoy en día se van buscando un Montessori porque ya vieron y se convencieron de que la filosofía es lo mejor, Claro. ¿no? A esas familias, bravo, ¿no? O sea, logré poner mi granito de arena, ahí se acabó Claro, mi trabajo claro. y me encanta. Pero veo otras tantas que siguen buscando esta estandarización, que a pesar de llevar con nosotras 4 o 5 años, no, o sea, no ha caído un 20 de la diferencia de educación, de la diferencia que tienen sus hijos. E incluso ellos mismos lo mencionan, ¿no? O sea, cuando voy a una fiesta de niños de aquí, que son niños Montessori, Claro. la convivencia es completamente diferente, ¿no? Existe este respeto, espero mi turno, ¿no? O sea, se ve, se vive. Pero me lo voy a llevar a una escuela porque yo necesito la calificación. Entonces, híjole, o sea, siento que también como sociedad y como papás nos hace falta un chorro de deconstrucción. Un chorro. ¿Por qué? Porque aparte también te puedes ir a lo que te venden en las otras escuelas, ¿no? O sea, me lo decía una mamá, justamente la semana pasada tuvimos la entrevista, estoy teniendo ahorita las entrevistas finales y las observaciones finales, y era una familia que no estaba convencida de quedarse con nosotros porque nos vamos a mudar de lugar. No estaba convencida de quedarse con nosotros, entonces me dijo, no, la verdad es que nos queda muy lejos, no nos vamos a quedar, bye, ¿no? Ese mismo viernes fue la inauguración del nuevo espacio, llegaron a la inauguración y me dijeron, oye, ¿qué crees? Sí nos quedamos, y yo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué fue lo que te convenció? Me dijo, saliendo de la entrevista, fuimos a conocer una escuela por aquí, por la zona, que se dice ser constructivista, que la venden divina porque las instalaciones están padrísimas, el costo no es tan elevado, tienen el horario extendido hasta las 6 de la tarde porque entienden las preocupaciones de los papás que trabajan, shalala. Me dijo, pero entramos y verdaderamente un espacio de un salón donde los niños están encimados uno en otro, atiborrados, ¿no? Con un solo adulto que, pues, al final no creo que pueda prestar la atención necesaria. Y los informes se los dieron con un video, ¿sí te contó? No. Y luego pasamos al salón de Más arte práctico. y en el salón de arte, pues todo oscuro porque estaban viendo la proyección de una acuarela y los niños al mismo tiempo estaban pintando con su acuarela. Y salí de ahí y dije, ¿qué es esto? O sea, auxilio, por supuesto que no quiero esto para mi hijo. Entonces, qué padre que haya papás que tengan esta capacidad de análisis, de poder ir a una escuela y que a pesar de que te la vendan con las mejores instalaciones y con el programa constructivista Non Plus Ultra, puedan discernir estas diferencias de observación del interés de sus hijos, pero desgraciadamente creo que son Mínimos. las No menos. sé. No lo sé. Yo creo que sí están viendo un cambio bien fuerte. O sea, yo creo que la conciencia de que no está funcionando lo que hemos hecho. Ah, sí, eso 100%. Pero una escuela que sigue siendo, o sea, y te lo digo porque yo también he trabajado ahí, ¿no? O sea, en otra escuela muy grande que hicieron un programa que es el IB, alternativo, y es súper constructivista. El programa está padrísimo, y el programa es internacional, y las capacitaciones a las que nos llevaban y nos pagaban, que sé que era un dineral, buenísimas. O sea, a mí me han dado muchas herramientas de crecimiento y para aplicarlas también en la filosofía Montessori. Sin embargo, la escuela, al final, la cabeza y las cabezas de la escuela seguían siendo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos que trabajar por proyectos y entonces era una unidad de indagación donde tú ponías, bueno, cielo, mar y tierra para que los niños se interesaran y se metieran, no sé qué. Y al final, algún día que llegué a ver un trabajo de mi hijo, que iba en la misma escuela, en primaria, veo que estaban como estos carteles que tenían que promover como el cuidado del agua, no me acuerdo qué era, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cada quien hizo su cartel, no había tamaño, no había color, o sea, carteles de diferentes tamaños, o sea, usando la creatividad de los niños, padrísimo. Con la calificación en pluma verde de la Miss, Ay, no. 10 ¿En el sobre cartel? 8. ¿Por qué? Porque no terminó de iluminar bien. En el cartel. O sea, entonces creo que sí, hay un cambio, sí hay una modificación, sí las escuelas se están tratando de transformar, Pero a ver, vas. No. Vas. pero Es falta. que tienes razón. Ahora, mi reflexión es, ¿qué tanto real también las instituciones y las escuelas siguen ofreciendo lo mismo? Porque Estoy nosotros loco. estamos Sí, claro, seguimos incidiendo pidiendo eso lo desde mismo. las heridas. Entonces, Desde las si tú te heridas. atreves a ofrecer algo diferente, hay pues, lo que nos pasa a nosotros y a Eres la todas loca, las otras sí, escuelas. Porque la escuela está alternativas. vendiendo el cuchillo y el curita. Sí, Exactamente. son las calificaciones que te van a hacer daño.
pero tenemos Pero yo tengo la solución. nuestro departamento de psicología de los niños. Y no es la solución. Y regresamos a la maravilla de lo que está planteando Montessori. Al final ella plantea que tiene que haber un ambiente preparado donde ves toda la diferencia. Si tienes que poner una diferencia entre la escuela tradicional estandarizada y la escuela Montessori, están los ambientes, lo ves ahí clarito. Sí, claro, ¿no? Sí. No hay más. La libertad de que el niño vaya construyéndose a sí mismo contra el protagonismo de un maestro. ¿Y qué te venden? Te venden sí las instalaciones, que no son ambientes preparados. Te venden los megas maestros, que no son adultos preparados, ¿no? Te voy a decir dónde está mi esperanza. La semana pasada estábamos viendo cómo los chavos que están terminando su Secundaria y prepa. su secundaria y prepa hacen sus exámenes finales en MAP, en línea. una escuela En línea. Montessori, Ajá. en MAP. Y ellos no presentan exámenes finales, hicieron un viaje de investigación y al final comparten ese viaje de investigación y lo ponen al servicio de la comunidad. Ese es el ejercicio final de todo un trabajo y hacen cosas muy padres. Agarraron radios, una investigación muy padre sobre el mar. Tuvimos una investigación muy fuerte acerca de lo que es la apropiación del arte por parte de las grandes marcas. La cultura, hasta exacto. donde tú estás comprando una marca y hasta donde estás apoyando a una cultura indígena, etc., ¿no? Y la chica que presentó el mar dijo algo que a mí me cimbró muchísimo y lo compartía también. Y es que si nosotros intentamos, todos en algún momento intentamos cambiar el mundo, ¿no? Sí. Si nuestra generación no lo logra, si no pudimos mejorar los mares, decía, si no pudimos salvar a los mares, nuestra responsabilidad ahora es darle las herramientas a la siguiente generación para que ellos sí lo logren, ¿no? Entonces, ahí está mi esperanza, en que tal vez estos papás de ahorita estén muy lastimados y tal vez no logramos, ellos no se dejen sanar, porque nosotros, la escuela no está aquí para sanarlos. La escuela está para decirles, oye, aquí están tus hijos sí pueden sanarte, tus hijos están Ellos van por aquí. Ellos van por aquí. Sí. Y si tú los observas y tú te das la humildad para poderte sanar, ellos lo van a hacer, pero tal vez algunos papás no lo logran. ¿No? Nos toca darle las herramientas y ustedes lo están haciendo porque estos chiquitos van a empezar desde una plataforma diferente y tal vez sin las mismas heridas. Ahora, yo me quedo pensando un poco también, ¿qué podemos hacer por y con los maestros? Porque cuando el papá no está dispuesto a sanar o no ve o no tiene esa posibilidad de confrontarse y decir, quiero cambiar, Sí, quiero introspección. sanar, los maestros aquí, en Montessori, en tradicional, en lo que sea, pasamos muchísimo tiempo con los niños y desafortunadamente, claro que también vamos cargando nuestras heridas, pero también vamos cargando con esa presión tan fuerte que hay afuera ahorita de perfección y de que todo está mal y que no sabes ni cómo actuar. Y me entra esta reflexión, o sea, también cómo y qué podemos hacer con ellos para ayudarles o para, pues, para que sanen también un poco sus heridas y vayan dejándose transformar hacia, no importa en el sistema en el que estés, pero que te atrevas a dejar de tener ese miedo. Entonces yo pienso un buen en eso y digo, ¿qué podemos hacer? Parte de eso. Híjole, yo también lo pienso y, o sea, te podría decir que al final, para mí, digo, habrá buenos maestros, habrá malos maestros, pero siento que, uno, para empezar, estar en el lugar en el que están, con la paga que recibimos, Ay, bueno. Sí. hay vocación. Hay O sea, hay una totalmente. velita prendida de que Hay hay una velita vocación prendida. de estar ahí. Hay una velita. Y segunda, pues yo creo que ese punto de dejarte de presionar por el exterior, o sea, por esta parte de los papás, por esta parte de la estandarización, de lo que se espera de ti, y realmente maravillarte Con el niño. con quien tienes que conectar. Me dijiste O la sea, palabra. Sí. Bienvenida a la maravilla. exacto. Bienvenida a la maravilla. El momento en el que puede más que una mamá te dijo, ay, es que mi hijo perdió y se lo robaron. Cuando puede más esto que ver a un niño resolviendo 100%. una operación matemática, descubriendo que se sabe la capital de esto, coloreando aunque no terminó de colorear. Claro. Diciendo, wow.
esa maravilla jamás, nadie te la va a Te la poner. va a Nada lo quitar. sustituye. Nadie te la va Nada a quitar. sustituye ese momento. Y sí, podrá ser que la herida, y entender esto, no es que las mamás sean malas, no es que los papás sean malos, no estamos diciendo aquí que No. están mal, estamos muy lastimados, Sí. muy lastimados. Claro. Y dice por ahí una comunidad africana, nos lo compartía también Bárbara, que para educar a un niño se necesita una tribu entera. Ujú. Ujú. Tenemos que ser tribu. 100%. Sí. Y no estamos haciendo Tenemos porque que ser tribu. todos allá afuera están mal menos yo. Exacto. Entonces, Sí. Sí, es justo también lo que decimos en los talleres de disciplina positiva. O sea, a ver, tenemos que dejar de juzgar para no sentirnos juzgados. No sabemos, o sea, de verdad es un iceberg. No sabemos si el berrinche del niño fue la puntita de todo lo que hay trae abajo. Ujú. Y no entendemos, o sea, nosotras como guías, y creo que es uno de los grandes capacitaciones y aprendizajes que les damos a la gente que trabaja con nosotros, tenemos que entender eso. O sea, no son 15 niños, son 15 icebergs que llegan cada día con algo diferente. No sabemos si el papá estaba de malas y lo despertó de malas. No sabemos si no desayunó porque no le dio tiempo. No sabemos. Entonces, cuando tú te das cuenta como sociedad que vives con estos icebergs y que no sabes qué trae abajo, tenemos que dejar de juzgar y empezar a comprender. Y regresamos a una palabra bien importante, la empatía. la empatía. 100%. Porque si nosotros nos acercamos a los papás cuyos papás les pegaron con una escoba 7 veces. 7 Sí, veces no manches. y decimos, híjole, yo tengo que ser empático, no que es papá. El papá va a venir y te va a decir, tu Montessori no sirve, esto como ya no sirve. No te lo está diciendo a ti, te lo está Se lo está hablando la diciendo. herida Claro. que está teniendo. Y tú como empatía primero no te lo tragas. Dices, esto no es para mí, no es para mí, no me lo está diciendo a mí, me está hablando desde su herida. Y dices, entiendo lo que me estás diciendo, no me voy a poner a tu nivel, no me refiero a, eres más... Sí, claro. Al nivel de la herida que estás teniendo. Yo tengo que estar en otro lado, no arriba, no abajo. Tengo que estar en el momento de servicio y entender que el papá más enojado, el papá más más criticón, estos grupos donde se Está más herido. es el Sí. más herido y es el más lastimado y es el que menos herramientas ha tenido para trabajar, y el que les necesita más entender lo que está haciendo tu hijo, Más acompañamiento. más acompañamiento. Sí. Posiblemente no se dé. Y fíjate que sorprendentemente son los chiquitos más más vivos, más astutos, más movidos, más porque vienen a vienen a solucionar, vienen a sanar, vienen a llenar ese árbol genealógico en el lugar en el que les corresponde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarle a los papás a que entren en la maravilla. Sí, Maravillate 100%. de tu De hijo. tu hijo. Y Y aprender empieza. a ver más allá de lo que hay y de Sí, los claro. resultados Así que es. tengo que dar. Gracias. Claro. No, y ponerlos también o hacerles de invitación. Si tú fueras ahorita de la misma edad de tu hijo, si tú fueras su compañero, o sea, hay muchos papás que teníamos en su momento, yo también esa barrera, esa armadura, y pues poco a poco se te empieza a quitar con ese tipo de, pues, de ejercicios, de comentarios. Así es. Se está acabando el tiempo. Tiempo para una última reflexión de cada uno de nosotros. Pues yo creo que yo me quedo con esta nueva generación. O sea, creo que sí son papás de nueva generación que cuestionen un poco más, se maravillen, ¿no? Y que cuestionen un poco más el sistema educativo en el que tienen a sus hijos. El que sea que busquen, o sea, alternativo, no alternativo, tradicional, no tradicional, pero no desde un enojo, no desde una demanda, no desde pero sí cuestiónalo en el momento de acercarte, de acompañar, ¿no? De ver realmente qué es lo que está trabajando tu hijo y lo que está aprendiendo y que tampoco echemos toda esa bolita a una institución, sabiendo que nosotros somos los principales educadores de nuestros hijos, ¿no? O sea, a mí me encantaba empezar las juntas siempre diciéndoles muchas gracias por estar aquí. Sabemos que nosotros los tenemos mínima parte del día y el resto de las vidas van a ser de ustedes, ¿no? Entonces, sabemos y agradecemos que nos dejen compartir esta parte de la educación con ellos, pero sí tener consciente de que pues es tu responsabilidad y es tu responsabilidad analizar y es tu responsabilidad cuestionarte y es tu responsabilidad maravillarte y es tu responsabilidad sanar para no transmitir. Así es, y a mí me encantaría cerrar como invitándolos a esta reflexión de aprender de no tener miedo a reconocer esas heridas. Y que cuando tengas la fortuna de detectarla,
por medio de tu hijo, tu alumno, lo que sea, te des esa oportunidad de sanarla, de dejar que ese niño te sane y aprender a reelegir y decir, bueno, hoy puedo hacerlo diferente desde lo que, pues, sintiéndome un poco mejor conmigo mismo y saber que no fue mi culpa. Exacto. Que no fue mi culpa y que lo estoy haciendo como mejor puedo, pero sobre todo teniendo esa intención de sanar. Gracias. Yo me quedo con 2 puntos. Uno sería la empatía. Y me refiero siempre a hacer empatía y respetar el punto de vista del otro, ¿no? O sea, lo que estuvimos platicando, que es al final el tema de los maestros, la vocación. La vocación siempre va a estar ahí. Pero, a ver, maestro, guía, respétate, entiende, son situaciones distintas, pero la meta es la misma. Y siempre va a estar ahí el niño que va en ese carril. Entonces, cuesta trabajo, pero no es imposible. Y la otra, ya hace poquito lo platicaba con mi esposa. Como papás o como adultos o como guías o tíos, tenemos esa oportunidad de estar con los niños porque son bebés 3 años, son niños 6 años, son adolescentes, jóvenes, unos 3, 4 años, y después se van. Ay, sí. Uno les da alas y ellos se van. Entonces podemos decirles, meterles todo el inglés y las matemáticas que queramos, pero tenemos que entenderlo que como nosotros salimos de ese nido, ellos también lo van a hacer. Sí. Entonces ahí es cuando en verdad uno tiene que aprender a Soltar. ya, o sea, soltar y ya te trabajaste. Pero qué mejor manera que te trabajes con los niños. Yo creo que lo mejor y ese trabajo pues te va sanando y te da cosas maravillosas. No sentir en el momento, pero se dan. Sí, 100%. Pues sí, yo ya solté todas mis frases, pero no me las debí guardar para el final. No, simplemente eso que dicen. No fue tu culpa, ¿no? Esa herida no fue tu culpa, pero nuestra generación y el futuro de la humanidad nos va en que, como dice Manuel, alguien toque la campana que despierte, la campana que haga conciencia y la campana que le dé a la generación de fuego, a esta generación que viene a volver a iluminar el día de mañana los puestos públicos, los lugares donde vamos a sanarnos. Ellos son los que vienen a darnos esa esperanza, ¿no? Y María Montessori lo tenía muy claro. Si tienen la oportunidad de leer esos 2 textos, son importantísimos. María Montessori le habla a los padres y Educación y Paz. Cuando uno termina Educación y Paz, se da cuenta de que nuestra responsabilidad, la acaba de decir esta chica, ¿no?, es darle las herramientas necesarias para que ellos sí logren el cambio que nosotros soñamos. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa de Educación Cósmica y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Los números del 1 al 10. Sabías que tengo muchas ganas de aprender, que si confías en mi curiosidad te vas a sorprender. Así